Él hace todas las cosas como nosotros no esperamos. Así que quiero hablarte de esta libertad. En el nombre de Jesús. Quiero hablarte, abra su Biblia en Juan 8:32. Tenemos ahí el hermano también con la lectura. Usted puede verla si no trajo Biblia. Juan 8:32. Gracias, Señor. Vivimos en un mundo, hermano, antes de leer, donde la verdad ha sido relativizada. Lo que para uno es verdad, para otros es mentira. Pero Jesucristo no hablaba cualquier verdad. Él hablaba de la verdad eterna, absoluta, viva, poderosa, la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando esa verdad es conocida, si estás por primera vez en este lugar, y si estás hace tiempo y necesitas activar tu fe, quiero decirte que cuando esa verdad es conocida, no solo entendida intelectualmente, sino abrazada en lo profundo del corazón, ocurre algo sobrenatural. Se llama libertad. Denle un aplauso al que vive. Se llama libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús, antes de leer Juan, dice, también ya en Juan 14:6, que dijo él, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué es él? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dio una opción. No dijo posiblemente en mí, no dudó. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Dios. Jesús dijo, yo soy. Y el gran yo soy también en esta noche te está hablando y te dice que solamente en Él tienes libertad verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Él te da una verdad que libera. Y vamos a leer ahora sí Juan 8, cuando Jesús le hablaba a sus discípulos de donde Él iba, lo buscarán, pero por vuestro pecado moriréis, dice el 21, a donde yo voy vosotros no pueden ir. Decía entonces a los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy? Ustedes no pueden ir. Y ahí empieza una discusión con los fariseos, luego puedo leerlo en casa, y le dicen, ¿tú quién eres? Versículo 25, entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir, dice el versículo 26, juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos quieren hacer lo que le agrada al Padre en esta noche? Si usted quiere vivir en libertad, tiene que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay más todavía. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él, pero otros, si leemos el resto, empezaron a dudar, empezaron a cuestionar y quisieron llegar, ya en el versículo 59, 58, quisieron apedrearlo. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. A veces agarramos ese versículo suelto, sin contexto. No entendemos bien de dónde sale. Hasta se usa en películas, se usa a la ligera. Y es una tremenda palabra directa de Jesús a toda la humanidad. Muchos hasta hoy se preguntan cuál es la verdad, porque tu verdad es subjetiva y para mí tomar agua es lo mejor y para vos tomar vino, decimos, ¿no? Y algunos dicen, y para vos vestirte de traje es bárbaro, y para vos ir a la iglesia de saco y corbata es mejor, y para vos de zapatilla no está bien, y para mí sí. Y para algunos hacer deporte todo el día es lo mejor, y para otros ser sedentario y más tranquilo es lo mejor. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Si quiero saber cómo vivir, debo estar pegado a Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué es permanecer en una palabra? Cuando papá te decía y eras chiquito, hijo, hija, cuando vuelva te traigo chocolate. ¿Alguno le dijo eso alguna vez papá? Levanten la mano. A mí solo me traban chocolate. ¿A quién le gusta el chocolate? Cuando papá se iba te decía, bueno, después te voy a ir a buscar y vamos a ir a la plaza. ¿Alguno se aferraba a esa palabra del papá? ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo es permanecer en la palabra de Jesús.
Si yo quiero realmente vivir con libertad en mi corazón, no debo olvidar ni una palabra. Hoy en un momento entre mate y mate con un hermano, hablábamos en un momento y hablamos en un momento en la charla del enojo. Que hay veces que hay hermanos que se enojan y su verdad es pensar que hasta que él no me venga a pedir perdón, yo no le voy a pedir perdón. A algunos le ha pasado eso seguro. Y algunos se enojan y aprenden y entienden lo que dice la palabra de Dios, que es permanecer en la palabra mi mente. Quizá usted no se acuerde el numerito, el versículo, pero no se preocupe, porque ese numerito antes no existía. Eran papiros largos, eran largos rollos, donde se tallaba la palabra en hebreo, en arameo, y luego traducido al griego, y luego llegó a nosotros. Y a veces nos preocupamos más por la cita que por lo que tiene el contenido. Cuando hay un versículo, hermanos, que dice, por ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que la verdad es que usted no se puede ir a dormir sin pedir perdón. ¿Esa es la verdad del mundo? ¿Esa es la verdad de quién? ¿Y usted qué es? Entonces pídale perdón cuando hay un problema a alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Den un aplauso al que vive, no se duerma. Aleluya, fuerte que es para él. Si yo permanezco en la palabra, si yo memorizo, le está diciendo de alguna manera Jesús a sus discípulos, si permanecen en mi palabra, entonces van a conocer la verdad. Que Él es palabra viva, ¿cuántos dicen amén? Y Él, con su verdad, nos hará libres. Porque hay cristianos que siempre están nerviosos, tristes, llorando, abatidos, en miseria. No es porque están pasando una prueba. Muchas veces no es porque hay prueba, es porque dan lugar a espíritus inmundos, de depresión, de angustia, de mentira. Porque hay una mentira que Satanás siembra en nuestras mentes. En todas nuestras mentes trata de sembrar, por un lado o por otro, te quiere entrar, te quiere matar, te quiere robar, te quiere destruir, pero está vencido si tú realmente crees a Dios, te postras ante Él, lees su palabra, miras lo que dice, lo crees de todo corazón, su espíritu se conecta con Él, entonces hay victoria en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús venció en la cruz el acta de los decretos que nos condenaba. El enemigo no puede contra Dios. Pero si usted abre puertas al enemigo, el enemigo puede destruir. ¿Sabe cuántas familias cristianas conozco que iban a la iglesia miércoles, jueves, domingo, jóvenes, y hoy están alejados de Dios? Porque le dio una indijita así de luz al enemigo. Lo dejó entrar. Decirle que está lo tuyo, no lo dejes entrar. Algunos inventando cosas. No, el diablo está vencido y ya no tiene dientes. Mire, el diablo va a ser destruido luego del milenio. Y sigue molestando, y si tú no te pones a buscar a Dios y a creerle de verdad y a poner alabanza, te transformas en un vencedor vencido. Porque eres más que vencedor. Pero cuando te distraes, perdés esa victoria, bajás la espada del Espíritu, dejás de tener fe, te quitas de la cabeza el yelmo que de su amor y todo el manto que te rodea, entonces das lugar a la posibilidad que el enemigo comience a destruirte. Entonces somos cristianos que a veces caminamos un paso, retrocedemos 3. Caminamos 3, retrocedemos 6. Y el Señor te dice hoy, ¿querés tener una verdad que libera? Búscame, búscame y te diré cómo. Búscame, mi palabra te limpiará. ¿Cuántos dicen amén? Búscame y mi palabra te hará ser más que vencedor realmente. Dale un aplauso a Él, aleluya. Gloria a Él. Vamos a ver ahora cómo le responden, ¿no? Los fariseos, versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y ahí te voy a mostrar algo que te hace, por más que tengas a Jesús enfrente, porque ellos tenían a Jesús al lado, por más que lo tengas en tu interior, si no obedeces su palabra, eres solamente un oidor. ¿Cuántos dicen amén? Y él le respondió, de cierto os digo. ¿Qué significa eso? Les aseguro que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Ay, pero yo le entregué mi vida a Cristo. Sí, pero dejaste toda la armadura, dejaste de leer la palabra, dejaste de creer, dejaste de congregarte y despacito, 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 volviste al estado de esclavitud.
Es así. Hay una batalla que si la pudiéramos ver ahora mismo, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con tu sangre. Es tremenda batalla que hay. Hubo veces que hemos estado bendiciendo gente, trabajando por otros, y el diablo prendiendo fuego casas. Ahora, Señor, libra nuestras casas. Hemos estado evangelizando y se ha levantado pelea en la calle. Hemos comenzado a orar por alguien y los perros comienzan a ladrar. Hemos comenzado a obedecer completamente la palabra, en evangelizar como iglesia, y me empiezan a dejar trabajito en casa las brujas. Hasta que se den cuenta que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Lamentablemente, padecerán. Porque todo lo que nos hagan les volverá en contra. Porque el que se mete con un hijo de Dios se está metiendo con el linaje sagrado, santo, único Dios y verdadero. Todo lo que haga Satanás es pura copia trucha. Dele un aplauso al que vive. El Espíritu Santo es el único que te hace libre. Si usted consultaba a los brujos, no los consulte más, los que están mirando en casa. El diablo te da, pero un día te lleva a los cimas y te suelta y te tira. Y quizás no haya otra oportunidad, como pasó con los que estaban fuera del arca de Noé. Fueron avisados durante muchos años que vendría un diluvio. No quisieron oír. Decirle que está al lado tuyo: sé obediente a Dios. ¿Te conviene? ¿Cuántos dicen amén? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que el hijo, si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Si el hijo nos liberta, realmente habrá libertad. Ese Espíritu Santo es quien se queda en nuestra vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si realmente lo aceptamos, Él obra para siempre. Decirle que está lo tuyo: no limites el poder de Dios. En el momento que menos esperes, Dios te puede usar con poder. Dios es quien hace la obra. Y vamos a ver ahora un poquito de una historia de cómo esa verdad operó en la vida de un joven del Antiguo Testamento. Algunos ya deben saber quién es. Y cómo esa misma verdad puede liberarte ahora. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Génesis. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Génesis capítulo. Gracias, Padre. ...39... Solamente leeré una parte. Conocemos al joven José, que sabe cómo llegó a ser esclavo cuando era hijo del rey, conocía de Yahvé, o sea, Jehová, conocía los principios bíblicos, conocía todo lo que Dios era capaz de hacer, conocía las promesas dadas a Abraham. ¿Y José qué fue lo que hizo? Fue esclavo por una mentira. Fíjese, prisionero de mentiras fue José. José fue víctima de varias mentiras, y quizás en esta noche estás aquí y fuiste víctima de muchas mentiras que la gente levantó contra tu vida, que los familiares levantaron contra tu vida. Yo cuando uno habla de, por ejemplo, esa oveja negra que nadie quiere, siempre hay un tío, una tía, alguien que, ese mejor no lo invitamos a la fiesta. Y muchas veces son ideas que trae Satanás para dividir, porque en el fondo él sabe que cuando estás con esa persona podría ser dinamita en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero José fue prisionero, hago un repaso rápido de toda su historia, por las mentiras de sus hermanos cuando llegaron al padre y lo terminaron vendiendo, lo tiraron a un pozo, luego lo vendieron a unos mercaderes en el desierto. Pero el Señor transforma, hermano, todo lo que a vos te pasó, quizás por mentiras del diablo que te dijo que no podrías, que no saldrías, que no ibas a ser sano, que no ibas a ser libre. El Señor te llevará, ¿cuántos dicen amén?, a lo que Él te prometió, a la sanidad. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Prisionero de mentiras, José fue víctima de varias mentiras, fue vendido por sus hermanos. Y en Egipto, lo que parte vamos a leer ahora, la esposa de Potifar, que era el general del ejército ahí, a la derecha del faraón,
Mintió acusándolo falsamente de intentar abusarla, cuando si leemos, ella muchas veces intentó seducirlo y abusarse de él. Gracias al Espíritu Santo, si te aferras a su verdad, siempre cualquier historia negativa se dará vuelta para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces pensaste que nadie te iba a sacar de ahí, que no ibas a poder abandonar ese pecado, que no ibas a poder huir más, que no ibas a volver a la iglesia, que tenías vergüenza, que te pasaba algo, que siempre te falta algo. Pero el Señor, cuando tiene un propósito y lo tiene con tu vida, Él lo cumplirá conforme a sus riquezas en gloria. Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Como lo hizo con José, lo hará contigo. Pero debes aferrarte a la verdad. ¿Por qué José pudo seguir adelante aunque mintieron falsamente una vez? Luego mintió la esposa de Potifar. Y luego en la cárcel, cuando reveló sueños y todo, que dio victoria a uno de los que le dio sueño, fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. Cualquier parecido con tu realidad no es casualidad. El enemigo trata de menoscabar todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero depende de vos darle lugar. ¿Cuántos dicen conmigo? Renuncio al rechazo. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón como próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Por sobre toda mentira diabólica, por sobre toda mentira de sus hermanos, por sobre toda mentira aún que había habido en el palacio, por sobre todo lo que había pasado en su vida, estaba la verdad. El gran yo soy estaba ahí, y es el mismo que hoy está en nuestros días con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo pudo ver eso? Porque era un muchacho temeroso de Dios. Porque a pesar de las pruebas nunca negó a Dios. Porque estaba sometido a la voluntad de Dios. Así halló José gracia en los ojos de este hombre y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Diga conmigo todo. Dios quiere entregarte todo lo que tiene para vos. ¿Cuántos dicen amén? A veces no vendrá de las manos que esperabas, pero el Señor tiene lo mejor para tu vida. Pero tenés que permanecer, aunque te sientas avasallado por la mentira, por algo que no te deja parecer avanzar. Tienes que tomar las armas, tienes que orar, tienes que leer la palabra, permanecer en Jesús. Y ahí la verdad de Él te hará libre. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento tenemos a Dios, a Yahvé, Jehová. No tenemos a Jesucristo todavía, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y no necesitó José tener a Jesucristo corpóreo para creer. No necesitó tener una voz audible para creer. Solamente necesitaba obedecer a Dios. Y aunque esté en otra cultura, aunque esté con otra gente, aunque pase lo que pase, él entendía que solamente en Dios hay libertad. Denle un aplauso al que vive. Solamente en Dios tienes verdadera libertad. Y aconteció que desde cuando él dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo también la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hermanos, somos benditos donde quiera que estemos, si estamos en comunión con Dios, si somos temerosos de Dios. Dice la palabra también en Proverbios, aleluya. Dice la palabra en Proverbios 28, 13 y 14, que el que encubre sus pecados no prosperará. En primer lugar, la libertad verdadera la vivís cuando, aunque te cueste y aunque tengas que humillarte. ¿Cuántos hablo ahora a los matrimonios? Lo que te pasa en tu corazón, debes hablar con tu esposa o con tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Querés vivir en libertad? No le ocultes nada. ¿Pero sabes lo que es nada? Nada. Porque la palabra en Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No está la verdad cuando encubrís. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el hombre
que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Decirle que está lo tuyo, no te endurezcas. No te endurezcas, no te conviene. Amén. Qué maravilloso es saber que este mismo principio que habla Salomón en Proverbios era lo mismo que el Espíritu había soplado en la vida de José. Era lo mismo que el Espíritu había soplado. Y dice en el versículo 6, volvemos a Génesis 39, dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Solo se preocupaba Potifar en decir, ¿qué vamos a comer hoy? Era lo único que le preocupaba. Hermano, tenés que ganarte la confianza de los demás. Dice, no, yo solamente le pido a Dios, yo solamente le quiero agradar a Él. Pero si no sos capaz de agradarme a mí, o yo a vos en lo mínimo, es muy difícil que agrades a Dios. Pues si no, pero Él es misericordioso. Sí, pero dice la palabra, y ahí está la verdad. Él es misericordioso hasta los cielos, dice David en el Salmo. Pero dice también la palabra que si no amamos a nuestro hermano que vemos, entonces no mintamos que amamos a Dios. Tienes que ser rápido para pedir perdón, si no estás out. Es muy difícil, estás fuera. Y algunos luchan mucho con eso, porque ¿sabes qué es eso? Es orgullo. No, si él me ofendió a mí, si ella me ofendió a mí, que venga a pedirme perdón. Tenemos que cambiar de actitud. No sé bien para quién es esta palabra específica, pero hay muchas cosas en tu vida que no prosperan porque hay dureza en tu corazón. Decirle al Señor conmigo, cerrá tus ojos, levanta tus manos, decirle, Señor, te entrego todo mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Dame ese corazón conforme a ti, Señor. De acuerdo con vos, Señor. Yo creo que así lo hacía José, ¿sabes? Yo creo que él era manso, que era humilde. Y dice la palabra, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Se fijó en lo externo, ¿no? La esposa de Potifar no tenía a Dios. La esposa de Potifar representa al mundo que te quiere seducir todos los momentos. En el mundo no hay amor, porque no tienen a Cristo. Solamente puede amar de verdad aquel que está lleno del Espíritu Santo, porque Él es el camino, Él es el amor, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no querramos convencernos de la mentira diabólica que mete el diablo en la cabeza de otros. Decirle que está lo tuyo, no te contamines. Fíjate esa revelación. La esposa de Potifar representaba al diablo y al mundo que te quiere seducir. ¿Por qué? ¿Qué miró? Lo que dice el versículo anterior. Que era lindo José y tenía bella presencia. El mundo mira lo superficial. Hay un hombre que, no sé su nombre, que creo que es pastor o siervo de Dios, y anda por las iglesias vestido de linchera. Y es una pena que cuando esa persona entra a las iglesias no le dan bolilla, hermano. Nadie se le acerca a saludarlos. Decirle que está lo tuyo, Dios mira tu corazón. Si vivís de apariencia, serás juzgado por apariencia. ¿Y sabés qué? No te conviene, no somos nada. Somos polvo, hermano. Jesús no hacía acepción de persona. Él amaba a todos por igual. Sí tenía selección de espiritualidad. Porque no a todos les interesa. Pero amaba a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Atención a los que son tentados día a día por el adulterio, la fornicación. Estás pecando contra tu propio cuerpo. Si hoy llegaste por primera vez a esta iglesia, el Señor te dice, renuncia a ese pecado. Te estás autodestruyendo. Y aún sigue habiendo todavía una enfermedad a la que no le encuentran cura ni entienden el por qué. Se llama HIV y viene por el pecado.
A veces forzado de otros a un pobre inocente y a veces consciente. Renunciemos a todo lo que tenga que ver con apariencias que nos llevan al mismo infierno, iglesia. Este es el tiempo donde el amor de muchos se enfriará. Este es el tiempo donde algunos estarán más mirando mis zapatos que mi corazón. Pero gloria a Dios que Él mira tu corazón. Este es el tiempo donde te amarán si bajas de un Rolls Royce y no de un 147 destartalado. Pero bendito sea el Dios nuestro que está vivo. Que muchos se bajan de un auto destartalado y viven en la unción y con los secretos escondidos que el Padre solo da a aquellos que le buscan de verdad. Denle un aplauso al que vive. No es el tiempo de mirar apariencia, es el tiempo de ser libres de verdad. Hemos orado por muchas personas a lo largo del tiempo, con mi esposa, con los pastores, primeramente ellos. Y es tremendo ver cómo muchas personas buscan a Dios en su desesperación, pero luego abandonan a Dios. Te invito a no ser tibio así. Y si conoces a alguna persona tibia así, ores por esa persona. Porque dice Apocalipsis que a los tibios Dios los desechará. Y dice algo peor, yo lo vomitaré de mi boca, dice. Mejor que sea frío o caliente, pero a mí no me andes con vueltas, dice Dios. Yo soy todo o nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser libres en esa verdad? Hay muchas personas que no prosperan porque durante años y aún a veces se llevan a la tumba pecados que los condenan. Debes andar liviano en esta vida, como anduvo Jesús sin nada que aferrarse. El dinero es importante, pero jamás cubrirá toda tu necesidad. Conozco muchos millonarios que esta noche van a estar fríos y en una cama fría. Los conozco de verdad. ¿Cuál es tu decisión, hermano, esta noche? Hubo muchas veces que esta mujer tentó a José. Por último, en el versículo 12, ella asió por su ropa, ya lo tomó como obligándolo, violentándolo, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hoy para los hombres que escuchan, también para las mujeres, tener esa actitud sería de poco hombre o de poca mujer. Mas te digo que ese es un engaño y una mentira del diablo. Porque el que oculta sus pecados no prosperará. Mas el que se arrepiente y se aparta de él hallará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al que vive. Ya voy terminando. Aleluya. Fíjate algunas mentiras, ahora voy a nombrar para terminar, que estamos viviendo hoy, pero que con la palabra podemos afirmarnos en la verdad. Hoy en día se escucha, tu verdad no es mi verdad. ¿Alguna vez escuchaste eso? No, para vos, Dios. Para mí, la ciencia. Para mí venimos de un choque extraterrestre. El enemigo bloquea la mente. Y la verdad es solo Cristo. Lo importante es que sea feliz, dicen algunos por ahí. Y eso es una mentira. ¿Feliz a costa de qué? Abandonar tus hijos durante horas que ni siquiera tengan para comer, para ir a pecar. Recuerdo el testimonio televisivo de una joven que se fue a bailar y dejó a sus hijos durante horas pequeños en un auto. Y hace muy poco también una terrible verdad de otra que tuvo niños pequeños, los mató y los enterró en su propio patio. Esa es la verdad que vive el mundo. Es muerte, es egoísmo, es superficialidad. Y si despiertas a la verdad de Dios, ¿cómo despierto, pastor? ¿Cómo despierto? Estando en su presencia, postrándote ante Él, leyendo su palabra, desayunando con Cristo, merendando con Cristo, almorzando, cenando y acostándote sabiendo que Él está ahí. Y legiones de ángeles Él envía para guardarte, librarte de todo mal. Aplaude al que vive. Él te dice, solo yo te doy libertad, solo en mí hay seguridad eterna. Aleluya. Hay
Hay otra mentira que vive el mundo que piensa que es verdad. Si no le hace daño a nadie, todo está bien. Y eso llega hasta la cama de nuestros hijos. No, yo no le hice mal a nadie, yo pequé de manera oculta. Sí, haces daño. Porque cuando todos quieran buscar a Dios y un par estén muy sucios conscientemente, la presencia de Dios no va a descender. La única batalla que perdió Josué fue cuando a ocultas y espaldas de él, uno o dos de ellos tomaron lo que había en el tesoro que Dios le había dicho que no tomaran allí en la batalla de Jericó. Pero Jesús no habló de una verdad relativa, habló de la verdad absoluta. Hay una corriente que también dice: el aborto no es malo, es un derecho. Pero la palabra dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Escuche bien. Antes que esté ahí en tu pancita, el Señor ya conocía tu propósito. ¿Quiénes somos nosotros para matar propósitos? Si alguien me escucha ahí. Ahora, si tenés una excusa para seguir tu vida loca, seguí viviendo en el error. Pero nosotros sabemos de mujeres que han llegado a Cristo y durante años no han podido perdonarse porque antes de Cristo tuvieron abortos conscientes. ¿Y qué me cuentas de eso? La verdad espiritual es que había espíritus de muerte que le daban vueltas los ojos y que estaban realmente mal. Que solamente el poder y la verdad de Dios y del Espíritu Santo puede libertar y liberar de manera verdadera. Dale un aplauso al que vive. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Solo en Él hay libertad. Algunos dicen: el amor es amor. No sé, no lo puedo explicar. Pero la verdad de Dios establece un diseño. Varón y hembra los creó. Cada quien tiene su verdad, dicen también, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mientras no dañes a nadie, todo está bien. Pero el pecado nos separa de Dios. Aunque no afecte a otros visiblemente. Cuando comparamos esas ideas de mentira que parecen verdad con la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán equivocados estábamos. Últimamente conocemos muchos hermanos que llegan a Cristo y empiezan a leer la palabra y dicen: ay, Dios mío, yo no pensé que era para tanto. Ahora el Espíritu te da convicción de pecado, de justicia, que es hacer lo debido conforme a Dios, y de juicio. Te das cuenta lo mal que estabas. El problema, hermanos, que también ahora hablo para los creyentes, que si le vamos abriendo puertas al enemigo y no cerramos, no nos arrepentimos, el mismo principio bíblico rige para todos. La Biblia dice: no hay condenación, ya no hay para quienes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para quienes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús y elegiste pecar, por más que te hayas bautizado, por más que vengas a la iglesia, hay condenación. Porque hay pecado deliberado. Yo invito a ponerse de pie, hermano. Ya estamos casi llegando a la hora. Quizás fuiste, o sos una persona que pensás que no vale nada. El diablo te dijo esa mentira: no vales nada. Te lo dijo a través quizás hasta de tu mujer. Te lo dijo a través de una persona que amabas. Vos no valés nada. El diablo también quizás te dijo, como me lo ha dicho a mí: Dios se olvidó de ti. Algunos también te dicen: tu pasado te define. A mí me define mi comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A mí me define su luz y su verdad. Todo lo demás es pura humanidad. Y ningún ciego humano puede guiar a otro ciego humano. Necesitamos luz de Dios. Necesitamos palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque el entorno de José decía esclavo,
Él sabía que era un hijo de Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Esa verdad fue ancla y sustento para José. ¿Cuál es el ancla de tu vida? ¿Puedes decir conmigo Cristo? ¿Tus bienes? ¿Tus sueños? ¿Tu carrera? ¿Tu esposo? ¿Tu niño? ¿Los que tienes? ¿Los que vienen? ¿Cuál es el ancla de tu vida? Cuando llegó el momento, José fue sacado del calabozo y directamente al palacio. Pasó de prisionero a gobernador. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Tarde o temprano la verdad de Dios hará justicia en tu vida. No te preocupes. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes, solo ocupate de hacer las cosas bien, de estar en comunión con Él. Dice la palabra que si lo buscas en lo secreto, Él te exaltará en público. Pero no es para que digan, mirá, Jorgito Morinigo. No, tendré la autoridad para hacer lo que deba hacer. Tendré la bendición para hacer lo que deba hacer. Tendrás, conforme a su voluntad, esa gloria por encima y rodeándote y dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Aunque su entorno decía esclavo, su corazón decía soy hijo. ¿Qué dice tu corazón en esta noche? ¿Te sentís hijo? Si no te sentís hijo, vamos a hacer una primera oración. Jesús es la verdad y no se trata solo de saber la verdad, sino de conocer la verdad. Jesús no solo dijo la verdad, Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando conoces al Señor, sos liberado de la culpa, de la mentira, del pecado, de la muerte. ¿Cuántos quieren conocer a ese Jesús esta noche? Si estás por primera vez, te animo a que lo hagas. Yo lo hice cuando tenía 5 años y medio de edad. Por eso vos me escuchás, tengo 44 y algunos dicen, parece de 60. ¿Cuándo viviste toda esa vida? ¿Cuándo hiciste todo eso que haces? Porque estoy de chiquito, acepté a Cristo y Él iluminó mi vida con su amor. Las glorias de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día de soltar las mentiras del mundo y del diablo y abrazar la verdad de Dios. ¿Cuántos la quieren abrazar en esta noche? Si has creído mentiras o si estás atado a pensamientos, culpas o etiquetas, no vienen de Dios. Podés venir al altar porque Él quiere liberarte en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando conoces a Jesús, ya no sos solamente informado, sos transformado y sos liberado. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno quiere venir hoy ante Él, podés venir aquí adelante y postrarte, levantar tus manos o venir simplemente. Podemos orar por tu vida rápidamente, no lo dudes. Si estás sintiendo que querés pasar, no dudes, no pienses con el orgullo ni con la superficialidad. Acá somos hermanos, acá somos hijos de Dios y todos necesitamos un empujoncito de fe. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos, nadie te juzga por pasar aquí. Recibe la bendición en esta noche. No te vayas como viniste. Decirle, Señor, levanta tus manos, me entrego, me rindo. Quiero conocer tu verdad. Quiero escuchar tu verdad. Quiero saber tu verdad. Porque es la única eterna y que te va a sostener, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Podemos hacer una oración aquí. Decimos, Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de mis pecados y renuncio, Señor, a todo mal pensamiento, a toda mentira, a toda maldición, a toda condenación que había sobre mí. Me suelto, Señor, me desato, Señor, dejo mis cargas hoy ante ti y declaro que soy libre ahora. Yo no puedo verlo, pero tú me haces libre ahora. Dile al Señor. Señor, en esta noche me rindo por completo, sabiendo que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. No encontraré, Señor, ninguna paz si no te tengo a ti.